quiero darte gracias, bendito Señor, con la oración de la noche de hoy jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Padre Celestial, hoy te invito a pasearte por mi casa, Señor, a que toques puertas, ventanas y cada rincón de mi hogar, para que seas tú quien selle cada espacio de mi vida. Cada habitación, cada área de esta casa que te ama y que adora como su único Señor, como nuestro Dios y Redentor, esperando se cumpla tu voluntad. Dios de bondad. Un día más ha llegado a su fin. Esta noche me postro de rodillas ante ti para darte las gracias por todo lo que me permitiste vivir. Gracias por las personas con las que compartí. Gracias por la salud que me prestaste y gracias porque es maravilloso estar vivo y descubrir tu extenso amor. Gracias por todas las bendiciones que me das a cada momento, porque no me priva del alimento, porque no me desampares ni me olvidas. Son tantas tus bendiciones, Padre amado, de las cuales soy testigo y puedo dar fe. ¿Por qué no me dejas caer y me permites ser feliz a tu lado? Te pido que esta noche no me abandones, porque sin ti mi descanso no sería placentero. Padre Celestial, al finalizar este día, me arrodillo ante ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por las bendiciones que has derramado sobre mí y mis seres queridos hoy. Gracias por tu protección, por tu amor incondicional y por las oportunidades que me has brindado para crecer y servirte. Señor, mientras reflexiono sobre las horas que han pasado, reconozco mis fallas y errores. Te pido perdón por las veces que he fallado en ser paciente, amable o comprensivo. Perdóname por cualquier palabra o acción que haya herido a otros. Límpiame, Señor, con tu amor purificador y dame la fortaleza para mejorar cada día. En esta noche, quiero entregarte todas mis preocupaciones y ansiedades. Te confío mis miedos, mis dudas y todas las cargas que llevo en mi corazón. Ayúdame a recordar que en tus manos todo encuentra paz y solución. Dame la gracia de descansar en tu promesa de que nunca me abandonas y siempre estás conmigo, incluso en los momentos más oscuros. Padre, te pido que veles por mi familia y amigos. Protégelos mientras descansan y cúbrelos con tu manto de amor y seguridad. Que puedan sentir tu presencia cercana y reconfortante, y que sus corazones se llenen de tu paz. Bendícelos con sueños tranquilos y un descanso reparador. Señor Jesús, mientras me preparo para dormir, quiero pedirte que renueves mi espíritu. Llena mi mente y mi corazón con pensamientos de esperanza y fe. Ayúdame a confiar en tus planes y a esperar con paciencia y alegría el nuevo día que vendrá. Que tu luz ilumine mi camino y tu amor guíe cada uno de mis pasos. Espíritu Santo, te invito a que llenes este lugar con tu paz. Que tu presencia serena me envuelva, disipando cualquier temor o inquietud. Que mi sueño sea profundo y reparador, y que despierte renovado y lleno de energía, para enfrentar el día de mañana con valentía y confianza en tu providencia. Señor, te agradezco por el don del descanso. Te pido que mientras duerma, mi cuerpo y mi mente se renueven. Que pueda despertar mañana con un corazón agradecido y dispuesto a seguirte y servirte con todo mi ser. Gracias por tu amor eterno y por la esperanza de que en ti todo es posible. Amén. Cuida, Padre Santo, de mis sueños, y aléjame de las maldades y la perdición, pues no quiero divagar ni perderme entre las sombras. Dios mío, quiero culminar esta noche dándote gracias, hermoso Señor, por la vida, por cada miembro de mi familia, por gozar de buena salud y por demostrarnos cada día tu amor con el resplandor del sol y con cada una de las maravillas que nos regalas. Mi cuerpo está muy fatigado por las actividades de mi jornada y solo quisiera tener un descanso que pueda reponerme por completo. Sea el guardián que cuidará mis sueños y aleja toda perturbación de mi mente que me impida descansar como lo necesito. Duermo con el anhelo de tener un feliz mañana al despertar. Señor, pongo a tus pies mis problemas, mis inquietudes y mis preocupaciones para que los alivies y hagas que desaparezcan de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, poderoso y Rey de mi corazón. Mira con misericordia los problemas que pueda tener y ayúdame a restaurar todo lo que necesito. Te busco en mi oración porque sé que tú me respondes, que prestas oído a mis pesares, que tomas mi mano y me llevas hacia ti. Dios misericordioso, te pido que tu amor invada mi alma y que permanezca en mi vida y en mi corazón para siempre.
Confío en ti y creo en ti, pues tú me das la paz que necesito cada día para descansar después de una larga jornada. Señor de bondad, quiero caminar junto a ti en cada amanecer, aunque parezca imposible, porque tu Padre conoces todas mis debilidades. Pero esta noche vengo ante ti con el corazón lleno de arrepentimiento, para que derrames toda tu misericordia y tu santo perdón sobre mi vida. Poderoso Señor, te pido que coloques tus manos sobre mí para que puedas curar y sanar todo lo malo que tengo dentro de mí. Sana esa enfermedad, sana ese desánimo, cura la envidia que tengo. Llévate el orgullo y pone en su lugar salud, fe, humildad y paz desde tu corazón. Guíame, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo y bendito, esta noche te muestro todo lo que tengo en mente para el futuro, para mañana, para que puedas ser quien tome las riendas de mi vida y decida qué cosas son necesarias para mí. Gracias, amado Padre, porque tengo la certeza de que mi plegaria está llegando a tus oídos, que podré descansar sin tener que preocuparme por mañana, y porque sé que tú eres el mejor lugar para poder resguardarme y refugiarme de todo mal. Queridos hermanos y hermanas de Oraciones a Jesús de hoy, hemos culminado con la oración de la noche, Amor Eterno a Jesús, que la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador y Madre nuestra, nos cubra con su precioso manto maternal y nos enseñe a poner a Dios en primer lugar, en el nombre de Jesucristo, Rey del Universo. Amén. Recuerden suscribirse, bendecirnos con un me gusta y activar la campana de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Buenas noches y que en todo tiempo Dios nos bendiga.